Muy buenos días, don José Miguel. Agradezco mucho la participación en esta entrevista para el curso este, de litigio de la defensa pública. Es muy importante para nosotros esta entrevista para efectos de darle insumos a las personas que son de reciente ingreso en la institución. La dinámica va a ser preguntas sobre el módulo 2 y 3 del curso, que está fundamentado en la redacción de las demandas y en los interrogatorios. Agradezco mucho su participación en esta entrevista. Agradecido yo, doña Paula. Muy amable por la invitación. Muchas gracias. La primera pregunta, don José Miguel, es: ¿qué requisitos considera usted que debe tener una demanda en un proceso resolutivo familiar? Bien, históricamente estamos todos y todas, hemos aplicado en algún momento histórico aquel 290 del Código Procesal Civil del 89, que nos daba unas pautas sobre cuáles son los requisitos de admisibilidad de una demanda, un escrito de demanda. Con el Código Procesal de Familia vamos a cambiar la nomenclatura, incluso los nombres de estos procesos. Y concretamente con el proceso resolutivo familiar tenemos una norma general que aplica para este y otros procesos. Me parece que es el 215 del Código Procesal de Familia, que encabeza con algo muy particular. Dice que son requisitos mínimos. Es lo mínimo que la norma procesal, es decir, el instrumento, va a requerir para entablar un proceso, una demanda, en este caso un proceso resolutivo familiar. Entonces, cada uno de los incisos, números, numerales de este 215 va determinando, definiendo cuál es la información, cuáles son los datos, cuáles son las palabras para conformar la estructura de este escrito inicial, de esta demanda, en el proceso resolutivo familiar correspondiente. Recordemos que hay varias pretensiones distintas que tienen un trámite de resolutivo familiar y que, dependiendo de la naturaleza jurídica de cada una de estas pretensiones, pues obviamente los requisitos de la demanda del 215 van a tener que acoplarse a esa pretensión material. Dejando claro que este 215 te da mínimos, es un piso lo que te da. ¿Qué quiero dar a entender con esto? Que será por estrategia, y aquí viene un tema de litigio estratégico, si el abogado o la abogada litigante, el defensor o la defensora pública, además del cumplimiento de cada uno de estos incisos del 215, introduce información relevante, destacada, para reforzar su teoría del caso. Pensemos un ejemplo en el tema de las medidas cautelares. Pues no tenemos, en estricto sentido, un numeral que diga cuáles son los requisitos para la solicitud de una medida cautelar. Pero asumamos que con el 215 se va a tener que requerir información relevante, no solamente el nombre de las personas, sus calidades, los hechos por los cuales se alega la verosimilitud del derecho alegado y por la cual se expone el peligro en la demora, etc. Es ahí donde el litigio estratégico de esta persona litigante va a tener que imponerse, explayarse en la norma, con la norma, para poder potenciar escenarios en donde tenga relevancia su gestión, su planteamiento. Efectivamente, dentro de este mínimo que establece el artículo 215, la siguiente pregunta me lleva ya específicamente al proceso resolutivo especial de pensiones alimentarias. ¿Existe algún requerimiento especial ya en este proceso de pensiones alimentarias, o es exactamente el mismo? ¿Qué requisitos tiene que tener esa demanda de un proceso alimentario conforme el Código Procesal de Familia? Ok. Recordemos que el último inciso del 222, si mal no recuerdo, corregime ahí el numeral, establece cuáles pretensiones, el 212, creo que es el 212 o 222,
se establecen las pretensiones materiales que se conocen a través del proceso resolutivo familiar. Resulta que en el último inciso dice cualquiera otras que establezca este código. En materia de alimentos, en materia de pensión alimentaria, es decir, en los juzgados de pensión alimentaria, además de tramitar procesos especiales resolutivos de el cumplimiento de una obligación alimentaria, además de esos, tendrá también el trámite de procesos resolutivos familiares en estricto sentido. Es decir, pensiones alimentarias no solamente va a conocer fijación de montos o determinación de cuántos a través del resolutivo especial de alimentos, sino que además tendrá el resolutivo familiar. Ojo, son dos cosas distintas. Este último lo tendrá que tramitar pensiones cuando a través de un acuerdo, ya sea entre las personas acreedora y obligado alimentario, alcanzado ante el Patronato Nacional de la Infancia, a través de la ley RAC, por ejemplo, cuando se discuta la exigibilidad de ese convenio, de ese acuerdo, por algún tema controversial, entiéndase algún vicio, un consentimiento, por ejemplo, esa discusión se tramita en el juzgado de pensiones alimentarias a través de un proceso autónomo de resolutivo familiar. Es aquí entonces, para contestar a tu pregunta, ya no podemos aplegarnos a la literalidad del 215 con los mínimos, sino que la potencia en el discurso para poder alegar ese vicio en el consentimiento, esa amenaza, esa violencia, ese error, por ejemplo, tiene que ir mucho más allá y por eso el 215 te habla de mínimos. Yo considero de que esa demanda resolutiva familiar en concreto tiene que ir más allá respecto al litigio que se requiere. Ahora bien, cuando hablemos del proceso de alimentos en estricto sentido, ojo, ya no es el resolutivo familiar que se conoce en pensiones, sino simple y llanamente la demanda alimentaria. La norma hace referencia también a ese 215. Algo interesante es, a menos de que se reforme, es que anteriormente la ley de pensiones alimentarias, la cual va a quedar derogada con el CPF, el artículo 17, si mal no recuerdo, establecía de que se debe potenciar, esclarecer dentro de los hechos las posibilidades y las necesidades de las partes. Es decir, de las dos personas, porque aquí es importante, recordemos que la fijación de alimentos es un juicio de ponderación entre las necesidades y posibilidades de quien lo pide y las necesidades y las posibilidades de quien lo debe cancelar. Porque de acuerdo con el 174 y siguientes del Código de Familia, es a partir de la necesidad del beneficiario que se debe fijar ese monto alimentario. ¿Okay? El Código Procesal de Familia no nos dice eso que nos decía el 17 de la Ley de Pensiones Alimentarias. Pero volviendo a que el 215 dice mínimos, volvemos otra vez entonces a la palabra litigio estratégico. Este abogado, esta abogada, este defensor, esta defensora debe ir más allá en su escrito inicial para que en el resolutivo especial de pensiones alimentarias no solamente cumplamos con el nombre, las partes, los hechos, la prueba, etcétera, sino que además indiquemos lo que nos sirve, las necesidades, las posibilidades de ambas partes para pretender la fijación de un monto alimentario. Efectivamente, esa correlación del 215 y el 267 es muy importante, ¿verdad? Y entender que son mínimos, ¿verdad? Porque bajo un código procesal de familia, la literalidad en estos requisitos, pues no tiene que leerse de esa forma, porque afectaría los intereses de las partes, como bien usted lo indica. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. Como una gran novedad, ¿verdad? Y un aspecto importante, pues está la sentencia anticipada en la estructura del proceso de pensiones alimentarias, muy diferente a la actual ley de pensiones, con una estructura monitoria que nos da una sentencia anticipada. Esto me lleva a esa pregunta importante.
como ya no va a existir ese recurso de apelación, no va a existir una pensión provisional, sino una sentencia anticipada, ¿qué requerimientos, qué requisitos tendría que tener una oposición a esa sentencia anticipada? Ok. Dejando claro de que no tenemos recurso contra la sentencia anticipada al momento, a este momento histórico, estamos en puertas de el inicio de la reforma procesal, perdón, del Código Procesal de Familia, 1 de octubre de 2024, y está en puertas también un supuesto proyecto de ley en donde se modifica ese artículo 100 en concreto. Y lo digo de una vez, se modifica en el verbo de que introduce como variable para poder impugnar aquella que disponga efectos propios. Y entonces nos vamos a devolver al voto 300 del año 90 de la Sala Constitucional. Pero bueno, dejando ese punto y aparte, la sentencia anticipada es una decisión que se tiene que valer por sí misma, por sí sola. Es decir, no puede dejar cabos sueltos. Tiene que exponer toda la argumentación posible, fáctica y jurídica para poder determinar por qué fijo este monto, por qué determino la fijación de este monto alimentario, de este quantum alimentario. Contra esta decisión no cabe recurso en este momento histórico de ningún tipo. Es una sentencia anticipada. La sentencia anticipada es estimatoria, no puede ser una sentencia anticipada sin lugar. Todas las sentencias anticipadas tienen que ser estimatorias, es decir, condenan algo, ordenan hacer algo. En este caso es el pago de algo. Esta decisión puede surtir dentro de la estructura monitoria de oposición. ¿Quién se puede oponer? Bueno, se puede oponer la parte actora, se puede oponer la parte demandada. Me cuestiono hasta dónde podría un tercero venir a oponerse. Y aquí introduzco el artículo 36 del mismo Código Procesal de Familia cuando habla de intervinientes. Dejando que se oponga la parte actora, la parte demandada o cualquiera o ambas a la vez, puede ser que la decisión no sea del agrado de ninguna de las dos partes. Dependiendo de los intereses de quien se opone, obviamente su oposición tendrá consideraciones distintas. Y lo lógico es aquí pensar de que la parte acreedora va a cuestionar o se va a oponer a la fijación de un monto que considera ínfimo para la satisfacción de sus necesidades. Contrario a eso y en lógica, la parte demandada se va a oponer porque considera excesivo o desproporcional la fijación de ese monto de acuerdo con sus posibilidades y las necesidades de su contraparte. Pero no solamente va a ponerse, no versa la oposición solamente sobre eso. Podríamos tener asuntos en donde la oposición verse sobre extremos como gastos de maternidad, gastos de embarazo, como también la determinación de salario escolar, la fijación de este extremo, por ejemplo. Por ejemplo, la comunicación que se puede hacer a su jefe con respecto a este índice de personas obligadas o deudoras alimentarias. Son extremos que podrían devenir en una oposición dependiendo, claro, de la teoría del caso de cada una de las partes. En estricto sentido, considero de que la oposición tiene que también satisfacer necesidades procesales como, por ejemplo, el apersonamiento de quien lo hace, es decir, un encabezado, una serie de elementos estratégicos, fácticos y jurídicos con respecto al reproche de la sentencia anticipada. Me explico. Ustedes se pueden oponer a toda la sentencia. No me gustó, no estoy de acuerdo con la fijación del monto ordinario, ni los montos extraordinarios, ni las disposiciones con respecto a salario escolar, ni con respecto a maternidad y embarazo, etcétera. Usted lo puede hacer todo. Pero si podría surgir la situación de que la persona que se oponga solo se oponga a la fijación de el monto por salario escolar. Entonces hay que ser concreto, hay que definir la oposición con respecto a qué. Ciertamente usted se puede oponer a toda la sentencia anticipada, pero
también cabe la posibilidad de que usted esté muy conforme con la fijación del monto ordinario, no así con los montos extraordinarios. Entonces, identificar eso por economía procesal y por lealtad procesal. Eso es importante. De acuerdo con lo que usted considere que debe oponerse, pues alegar de forma fáctica los hechos o las razones de hecho por las cuales usted considera no es proporcional o no es racional el monto fijado o lo establecido en esa sentencia anticipada, sirvió de base con probanza que no está completa, no fue atinente al caso concreto. Por ejemplo, pensemos de que la información descargada de la consulta de planilla de Caja Costarricense estaba desactualizada. Y entonces yo contravengo esa situación aportando no solamente el hecho de que ese monto no es actualizado, sino que acredito a través de otra consulta o una certificación el por qué ese monto no estaba actualizado. Obviamente tiene que haber una pretensión. Aquí tiene que haber, en esa oposición usted tiene que pedir algo. Me opongo y nada más, esa no sería técnicamente una oposición fundada. Tendría usted que justificar por qué se está oponiendo y contra qué se está oponiendo y materializar qué quiere usted con esta oposición. Yo quiero que me opongo a la fijación del monto de tanto y que en su lugar se fije el monto de cuánto. Y ojo aquí, yo reprocho mucho cuando las partes se oponen a algo y no dicen para qué, o no dicen por qué, o no aterrizan qué quieren. Usted como parte litigante tiene que exponer qué quiere. Por eso, pensémoslo así, en comparación, cuando usted impugna una resolución judicial, usted la presenta el recurso de revocatoria o apelación, usted en los agravios formula una pretensión recursiva y usted dice, quiero que se revoque y se deje sin efecto, o quiero que se anule, o quiero que se confirme la sentencia. Usted dice que quiere. La oposición tiene que fundarse también en una pretensión material de esa oposición. Es muy importante estas aclaraciones sobre la oposición, ¿verdad? Porque es un instituto, una forma diferente bajo la estructura de monitoria del proceso alimentario, salvo evidentemente pues lo que está en esta corriente legislativa en este momento y si llegara eventualmente a ser aprobado el tema de los efectos propios. Pero en este momento pues la oposición es lo que causa un poco más de preocupación, ¿verdad? Porque no es algo que en la legislación actual esté establecida. Y esto me lleva también con respecto al proceso resolutivo familiar y el resolutivo tiene ciertos requerimientos propios, ¿verdad? ¿Cómo sería esa contestación en un proceso resolutivo familiar? ¿Qué requerimientos tendría que tener bajo las formalidades del Código Procesal de Familia? Bien, haciendo el paréntesis también de que en este momento histórico, esta reforma al Código Procesal de Familia infiere dentro de la contestación la variante de que la misma sea por escrito y ya no en audiencia, y para mí ese es un gran avance en lo que es la estructura procesal. Actualmente en el Código Procesal de Familia, la contestación en el proceso resolutivo familiar se realiza en audiencia. Es decir, fracasada la conciliación, para ser más preciso, la parte demandada se dispone a contestar in situ en audiencia delante del juez o la jueza, en frente de la contraparte, a contestar aquella demanda. Más allá del ritual procesal histórico que debe referirse a cada uno de los hechos, si los acepta, si no los acepta, si los acepta parcialmente, el ofrecimiento de la contraprueba, la oposición o interposición de defensas procesales, entiendan excepciones, el, el solicitar además algún tipo de gestión tendiente a que se recabe prueba por parte del tribunal o del juzgado, entiéndase,
que se traiga prueba de efectos vivendi de otro despacho o que se incorpore prueba trasladada de otro asunto. Más allá de esto, algo importante en la contestación de la demanda del resultado familiar con esta estructura de contestar en audiencia, me parece a mí que es el alto grado de información que ese litigante o esa litigante tenga del caso concreto. Por eso recalqué desde el puro inicio la virtud de la reforma con respecto a una contestación escrita. Demanda escrita, contestación escrita. Porque actualmente tenemos demanda escrita, contestación oral. Y no solamente contestación oral, tenemos reconvención o contrademanda, como quieran verlo, oral. Y réplica también oral. El código le llama pretensiones contrarias, para ser más preciso. No utiliza reconvención ni contrademanda, dice pretensiones contrarias. Bueno, creo que aquí el tema de que el abogado, la abogada litigante, el defensor o la defensora tiene que nutrirse sabiamente de la información que contenga el expediente y de la entrevista amplísima que debe requerir de sus representados, sus representadas, su cliente, su cliente. Me explico. Usted no puede entrar a una audiencia si usted no conoce el expediente, si usted no conoce la demanda, si usted no conoce cuáles son las pruebas que están vertiendo contra su cliente, su clienta. Tampoco usted puede entrar a esa audiencia si usted no habló primeramente con esa persona. Y no es hablar 30 minutos, no, es sentarse y conversar ampliamente, desmenuzar la demanda y potenciar en una estructura lógica cómo voy a dar respuesta en juicio, bueno, en audiencia delante de la persona juzgadora. Considero importantísima esta entrevista previa, esta información previa, porque serán los insumos que usted como litigante pueda desplegar a la hora de contestar la demanda. Tómese en cuenta que ese es el momento único procesal de contestación de la demanda. No hay un momento procesal posterior en donde usted venga a corregir lo que usted ya contestó. Puede surgir el momento, la situación de que usted no conteste adecuadamente o la contestación sea defectuosa, digámoslo de esta forma, y el juez o la jueza del tribunal te lo hace ver allí mismo y allí mismo le va a decir, corrija su contestación. Bueno, no creería yo que sería grato esa prevención, ¿verdad? Entonces, para prevenir esos escenarios, que procesalmente si tienen un remedio procesal, pues la información que usted tiene que llevar para entrar a esa audiencia, tiene que ser absoluta. Puntos de vista, mis puntos de vista. Bueno, yo creería que como litigante, la información de mi cliente y dependiendo de lo que yo escuche en esa negociación de la conciliación fracasada, que la norma también lo permite, brindar un espacio de al menos, la norma establece un plazo de 5 días para poder colegir toda aquella información y apersonarnos dentro de ese plazo y dar nuevamente el inicio de la contestación de la demanda. Me explico. La parte demandada, la parte que tiene que contestar, perfectamente podría, fracasada la conciliación, solicitar, justificando por qué es a la autoridad judicial el no contestar en ese momento. Pensemos de que la audiencia inicial fue programada para el día 16 de febrero y resulta que usted, defensa pública, usted, abogado o abogada litigante, fue contactado el día de ayer. Y el día de ayer usted simplemente lo contactaron, le dijeron, llegue hoy a las 8 de la mañana al juzgado de familia de Alajuela. Usted llegó, conoció a la persona, ingresó a la audiencia, fracasó la conciliación y nada más. Pues yo creo que aquí por un tema de lealtad procesal, de buena fe inclusive, podríamos explicar estas circunstancias al tribunal, al juzgado, para potenciar esa suspensión de la continuación de la audiencia y continuarla dentro del plazo de 5 días a efecto de brindar esa contestación. Lo que me aterra a mí, honestamente, es los procesos complejos, en estricto sentido. Esos procesos donde la pretensión material sea no solo la disolución del vínculo, sino la modificación de atributos de la responsabilidad parental,
el desplazamiento de una afiliación paterna, pensemos, la nulidad de traspasos, declaratoria de gananciales sobre bienes de terceros, etc. Escenarios múltiples, ¿verdad? Y todo eso concentrado en una audiencia para brindar contestación. Es aquí donde yo creo que este litigante, este abogado, abogada, defensor, defensora, tiene que nutrirse ampliamente de la información que le compete para poder brindar esa contestación verbal delante de la contraparte y delante del juez o la jueza. Efectivamente, es uno de los elementos que actualmente, inclusive, que es la misma dinámica con el proceso de modificación en pensiones alimentarias, esa contestación oral, ¿verdad? Que debe hacerse y ha causado bastante preocupación, ¿verdad? En los procesos de modificación, esa forma, ¿verdad? Que no es lo que actualmente rige la ley de pensiones alimentarias, que hay un plazo en forma escrita, sino que pues ya establece esa contestación de forma verbal ante el despacho. Y bajo esta línea y lo que nos acaba usted de explicar conforme el resolutivo familiar y a las puertas eventualmente que sea modificada esa forma verbal a una forma escrita, la pregunta es, esa contestación de un proceso de modificación de la obligación alimentaria, ¿qué requerimientos actualmente, conforme está el Código Procesal de Familia, considera usted importantes en esa contestación verbal por parte del litigante o la persona defensora pública? Bien, como dije, creo que fue en la segunda pregunta, en materia de alimentos, los juzgados de pensiones alimentarias no solamente van a conocer del resolutivo especial de alimentos, sino que también van a conocer del resolutivo familiar, tal cual se conoce en materia, en la jurisdicción, en los juzgados de familia. Es decir, son dos procesos completamente diferentes. Pensemos de que el primero tiene una estructura monitoria y el otro de contradictorio. En este proceso de fijación de alimentos o de determinación de montos de alimentos, pues como actualmente también en la reforma procesal está establecido, puede surgir la modificación de los montos, la modificación del quantum alimentario. Entonces tenemos procesos en donde este monto alimentario podrá modificarse, ya sea para aumentarlo o para disminuirlo, dependiendo de las circunstancias del caso concreto. La variable interesante que trae este proceso de modificación de la obligación alimentaria es que tiene muy parecida a la estructura procesal que la tiene el resolutivo familiar. Es decir, se presenta la gestión de modificación del monto alimentario. Pensemos de que se trata de lo que hemos dicho, conocido siempre como un aumento o como un rebajo. Se presenta la gestión de esta, se convoca una audiencia y en esa audiencia, fracasada la conciliación, la parte contraria, que puede ser la acreedora o la deudora, pensando en la lógica de que si es un rebajo, la parte contraria va a ser la acreedora. Y si se trata de un aumento, la parte contraria va a ser la deudora. La parte contraria debe, en audiencia, otra vez, de nuevo, delante del juez, la jueza, el tribunal, delante de la contraparte, contestar este proceso de modificación de la obligación alimentaria. Es decir, tiene que contestar los hechos, tiene que ofrecer contraprueba, tiene que ofrecer, podría oponer algún tipo de sección, si fuese el caso, tiene que argumentar por qué no está de acuerdo con la pretensión, tiene que argumentar y mencionar el acervo probatorio por el cual justifique esta contradicción, tiene que definir los elementos de prueba que de acuerdo con su teoría del caso vengan a reforzar aquella oposición o aquella contradicción a la pretensión de aumento o a la pretensión de rebajo. Aquí es interesante decir lo siguiente. Actualmente, y algo que se va a reflejar también con el Código Procesal de Familia,
es que la parte acreedora, es decir, ya no estoy hablando de la parte contraria, la acreedora generalmente va a tener representación letrada. La parte contraria, que puede ser la deudora, no necesariamente va a tener en esa audiencia representación letrada. Y aquí entonces me discuto y me pregunto, ¿qué pasaría en estos procesos de aumento cuando la persona, que no necesariamente tiene que ser abogado o abogada, y mucho menos especialista en materia de familia y alimentos, proceder a contestar sobre el proceso de modificación, entiéndase aumento del monto alimentario? ¿Qué consideraciones tendrá la autoridad judicial al respecto? Bueno, puntos suspensivos, muchísimos, ¿verdad? Pero ¿qué consideraciones también tendrá que tener la parte contraria? Y aquí vamos al 120, 121, 122, 125, me parece, de que también del 56, si mal no recuerdo, y el 55, todo del Código Procesal de Familia, que hablan de que las partes litigantes tienen que actuar de buena fe, tiene que haber una lealtad, tiene que haber, pues, es un tema horizontal de relaciones dentro del profesionalismo que debe haber, ¿verdad? Como abogados y abogadas que somos. Pero me cuestiono cuando sea el señor, la señora en concreto, la que tenga que brindar esta contestación. En el caso del abogado o la abogada litigante, mi punto de vista es que tiene que también ir preparado, preparada, de acuerdo con los elementos fácticos, los elementos de hecho y obviamente los de derecho, para proceder a brindar esa contestación. Y aquí la importancia también de esa entrevista previa con el cliente, con la clienta, con la persona usuaria, dependiendo de la situación, el caso. Aplica también el tema de poder diferir, contestar en ese momento para aprovechar aquella norma del resolutivo familiar. A mí me parece que sí. A mí me parece que perfectamente en este proceso de modificación de la obligación alimentaria caben las reglas de suspensión o interrupción de las audiencias orales, y esto lo dice el 124 y 125. Podemos colegir de forma genérica también la procedencia de no contestar en ese momento y solicitar a la autoridad continuar dentro del plazo requerido. Efectivamente, ese análisis en ese tipo de audiencias de contestación de una modificación de la obligación alimentaria, pues dará muchos elementos que van a tener que ser abordados con respecto a un posible desbalance, igualdad de partes, derecho de defensa, con respecto a una parte que nos lleve a un patrocinio letrado en ese momento. Y será un tema importante a consultar y a verificar en ese momento si no se está dando efectivamente ese desbalance, ¿verdad?, en esa audiencia. Ahora bien, con respecto a los interrogatorios, en una audiencia de recepción de prueba, ¿qué elementos considera usted como persona juzgadora que son importantes que sean abordados en un interrogatorio a un testigo, a una persona que llegue a declarar en esa audiencia? Como una técnica que usted ha observado, que usted nos indique qué elementos considera usted importantes que deben ser efectivamente abordados en ese interrogatorio. Bien, a mí me parece que lo primero que tenemos que evidenciar es que ya nos salimos del modelo de un proceso basado en la escritura y que ahora la discusión, el contradictorio, versa a través de un proceso oral. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, una disposición del Código Procesal Civil del 89 que todavía aplica en materia de familia en este momento histórico es con respecto a que si estamos en un interrogatorio, estamos delante de una testimonial y un abogado hace una pregunta y la abogada hace una oposición, sacamos al testigo, escuchamos a un abogado, escuchamos a la otra abogada, el juez toma, la jueza toma una decisión, pasamos al testigo. Imaginen eso cuando se trata de un testigo que le van a hacer 20 preguntas de un lado y 30 preguntas del otro, y que en cada una de ellas haya una
oposición. Bueno, yo creo que esos escenarios no se pueden reproducir ahora con el Código Procesal de Familia. Ahora tenemos que hacer un interrogatorio directo al testigo. Es el abogado, es la abogada, es el defensor o la defensora que directamente interroga al testigo. Puede ser un testigo propio, puede ser un testigo ajeno. Hay variantes cuando es interrogatorio o contrainterrogatorio. Cuando usted le pregunta a su testigo, al testigo propio, ya usted sabe, porque usted tuvo que haber entrevistado a ese testigo, usted no lleva a declarar a un testigo no sabiendo qué sabe el testigo. No es que usted le va a adiestrar y le va a decir, diga esto cuando yo le pregunte aquello. No, no se trata de eso, obviamente. Se trata de que el testigo, que usted conoce al testigo, que sabe usted que el testigo sobre este hecho sabe esto y esto y esto. Entonces, vamos a hablar sobre las posibilidades de la parte deudora y usted como testigo que trabaja con él o con ella va a poder mencionarme qué tipo de posibilidades tiene. Entonces usted empieza a preguntar, el interrogatorio es directo. ¿Qué pasa con las preguntas inapropiadas, improcedentes, sugestivas, repetidas, capciosas? En mi opinión, sí, obviamente requieren de oposición. La parte contraria se opone, pero se opone porque determina que la pregunta es improcedente porque es repetida, porque es sugestiva, porque es cacciosa. Y el juez o la jueza tomará una decisión si admite o no esa oposición a esa pregunta, sin sacar al testigo o a la testigo. Si yo decido como juez acoger la oposición, voy a pedir reformulación. Y la persona litigante que hizo la pregunta y a la cual se le opusieron y yo admití la oposición por ser repetida, podrá incluso interponer un recurso en ese momento, si a bien lo tiene, si lo considera procedente. O bien replantear la pregunta y continuar con el interrogatorio. Es un tema mucho también de estilo. Considero que cuando estamos en el contrainterrogatorio, que también es directo, es decir, usted le está preguntando a un testigo ajeno, aquí las reglas cambian un poquito. Si es procedente, si es posible, formular preguntas sugestivas, preguntas repetidas. Esto es por cuanto se trata del contrainterrogatorio. Es decir, yo no conozco este testigo, es un testigo ajeno. Lo que pretendo es al tribunal, al juzgado, potenciar inconsistencias en su declaración, algún tipo de contradicción en su declaración o desvalorizar, digámoslo de esta forma, su dicho frente a un tema de incertidumbre, inestabilidad, nerviosismo, por ejemplo, del testigo. La declaración testimonial en el nuevo Código Procesal de Familia es concentrado en una única audiencia, en una audiencia. El código establece de que la prueba se debe recabar en una sola audiencia. Esto no quiere decir que materialmente sea solo una audiencia, puede ser una audiencia en 3, 4 sesiones. Esto dependerá mucho de la litigiosidad del caso concreto. Pero lo que quiero advertir es que tenemos que también tener claro los tiempos de la recepción de esa prueba. Me explico. Cuando usted como litigante en la demanda o en la contestación o en la formulación de pretensiones contrarias o en la contestación de estas ofrece prueba testimonial, hay que ser muy claro, muy clara en sobre qué hechos o sobre qué contradicción este testigo va a vertir una declaración. Esto para que el juzgado o el tribunal tome en consideración ese tiempo en la declaración. Hay testigos que pasan y declaran en 5 minutos. Hay otros que pasan y declaran durante hora y media. Esto es un tema de manejo de tiempo y usted como litigante tiene que tener control de ese tiempo porque es su testigo. Usted lo está ofreciendo para eso. Usted lo está presentando para requerirle esa información. Entonces aquí es muy importante el manejo del tiempo en la recepción de este tipo de prueba. En esta audiencia de recepción de prueba, otro de los elementos importantes también es la técnica con respecto a lo que actualmente conocemos
prueba confesional que el Código Procesal de Familia pues habla de la declaración de parte. ¿Qué considera usted, qué elementos son importantes en esa recepción de esa declaración de parte, en ese interrogatorio? Porque a veces en la técnica de hacer ese interrogatorio hay muchas falencias o errores, ¿verdad? Y se hacen preguntas que a veces no son las correctas. ¿Qué elementos considera usted en ese interrogatorio de declaración de parte? Bien, vamos a ver. Históricamente, por lo menos desde, yo tengo casi 18 años de trabajar como persona juzgadora. Y recuerdo desde aquel entonces una técnica o un estribillo, más que todo como un estribillo, diga como es cierto como en verdad lo es. Y entonces ese era el estribillo y luego venía la pregunta, ¿verdad? Diga como es cierto como en verdad lo es que usted este, realizó el pago de los 100.000 colones en fecha tal, qué sé yo, una cosa así. Esta distinción entre confesional y declaración de parte creo que es un gran acierto que trae el Código Procesal de Familia. Vamos a dejar claro de que esta distinción pues deviene desde el Código Procesal Civil del 89, que lo corrige el Código Procesal Civil actual. Concretamente, en el artículo 162 del Código Procesal de Familia, tenemos la procedencia como un medio de prueba, medio típico de prueba, la declaración de las partes. Y básicamente dice la norma que tienen el deber las partes, es decir, usted no llama a declarar al interviniente, usted no llama a declarar al litigante o no llama a declarar al familiar de la parte, no. Usted llama a declarar a la parte, al sujeto procesal que en esta relación jurídica de una pretensión X o Y, pues se conforma como parte procesal. Usted llama ya a declarar a esta parte sobre hechos. ¿Sobre qué tipo de hechos? Bueno, los hechos históricamente compatibles con el contradictorio de prueba, ¿verdad? Aquellos que no fueron admitidos, que fueron parcialmente admitidos, que fueron rechazados. Es decir, admitimos prueba de declaración de partes a la parte sobre hechos controvertidos, para ser más precisos. ¿Y qué tipo de hechos controvertidos? ¿Los propios o los ajenos? Ojo con esta distinción. Es importante porque cuando se trata de hechos propios, se le juramenta por perjurio, y cuando se trata de hechos ajenos, se le juramenta por falso testimonio. Pues bien, aquel estribillo de que diga como es cierto, como en verdad lo es, pues yo creería que en estos nuevos albores de un código procesal de familia, pues ya debemos superar ese tipo de expresiones o de estribillos. Creo que en lo muy personal, una técnica para preguntar es la más sencilla y la más corta. Si su pregunta abarca más de 3 oraciones, yo creo que usted tiene que revisar esa pregunta. Si su pregunta eh, infiere 2 o más distintas situaciones, creo que hay que revisar esa pregunta. Hablo de situaciones de modo, tiempo, lugar, por ejemplo. Creo que la pregunta debe ser directa, tal cual como en el interrogatorio a terceros, a testimonial. Creo que la pregunta debe ser corta, concreta, clara, sin mucho adorno, sin mucha este, palabra técnica, porque la pregunta tiene que ser clara y precisa para que la persona que vaya a responder responda de acuerdo con lo que es su declaración. Me explico. Si lo que tratamos de determinar es un tema de necesidades, por ejemplo, o de posibilidades, por ejemplo, en una relación
de la obligación alimentaria, pues aquí evidentemente traer a declarar a las partes es de suma valía y de suma importancia. De acuerdo con la teoría del caso, pues si yo soy el abogado de la parte actora, voy a traer a declarar al obligado alimentario y lo voy a solicitar que se le juramente para que rinda declaración sobre hechos propios y sobre hechos ajenos, propios de acuerdo con sus posibilidades y ajenos quizás con respecto a las necesidades de mi representada. Me explico. Este, como hechos propios, haré preguntas tales como, ¿es usted el dueño de la fábrica? ¿Es usted el propietario del negocio comercial llamado La Rambla? ¿Obtiene usted sumas de tanto al mes por ese negocio? Y hace una serie de preguntas directas, cortas, precisas, claras, para que esta persona que está bajo juramento rinda la declaración correspondiente. Sin adornos, sin frases como la que mencionamos hace un momento, sino atendiendo el contradictorio de la prueba que requiere la satisfacción de la declaración de esta parte. Sobre hechos ajenos, bueno, yo voy a pedirle al obligado alimentario, a la contraparte, que declare si conoce la situación médica o el padecimiento de salud tal del beneficiario alimentario que es su hijo, un ejemplo. Si conoce que recibe atención médica en determinado centro médico. Si sabe sobre el costo de esos medicamentos. Y así sucesivamente construir una teoría alrededor del contradictorio de la prueba que se requiere para demostrar mi teoría del caso. Yo creo, soy del criterio de que entre las preguntas sean más cortas, más sencillas, la satisfacción de la obtención podría ser de mucha mejor valía que aquellos interrogatorios de 82 preguntas que a veces se rechazan 60, se replantean 15 y solo 3 eran importantes. Esta conclusión con respecto a los interrogatorios y tanto de testigos, partes, me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuáles considera usted que deben ser las habilidades de una persona defensora pública en la realización de un interrogatorio? ¿Qué elementos, qué destrezas, qué habilidades considera usted que tiene que tener una persona defensora pública en la realización de estos interrogatorios? En mi opinión, las más sencillas posibles. Me explico. Y aquí voy a hablar de algo que tal vez no está en el código, aunque sí está cuando hablamos de cómo tenemos que interrelacionar o interactuar las partes o los distintos sujetos o personas que intervienen en un proceso judicial. Me explico. Esta persona litigante debe dirigirse con sumo respeto hacia la contraparte. Esto no es personal, no puede ser personal. Esto no le está pasando a usted. Usted simplemente está allí como abogado, abogada, defensor, defensora. Usted es simple y llanamente un letrado, un operador del derecho. Viene aquí por cumplir con un oficio, con un deber. Esto no es personal. Es decir, no me voy a enfrascar con el problema o el conflicto de las partes y no lo voy a asumir yo. Este no es mi conflicto. El conflicto es entre A y B. Yo vengo aquí por una teoría del caso y para obtener una respuesta o un espaldarazo probatorio de mi teoría del caso. Entonces, cuando yo hablo de respeto, y lo he visto en mis audiencias, he tenido varias experiencias, hablaré de las gratas. He tenido experiencias gratas donde el abogado litigante, la abogada litigante,
le habla con un tono cálido, un tono eh, eh, blando, suave a la persona que está entrevistando, que está interrogando, que le está formulando algún tipo de pregunta. Con sumo respeto. Algo importante, escriba el nombre de la persona. ¿Cómo se llama usted? Me repite su nombre. Eso le va restando a usted legitimidad frente a quién está usted pidiendo una respuesta. Escriba primero el nombre a quien usted está interrogando para que no se le olvide. Doña Paola, muy buenos días. Preséntese. Mi nombre es José Miguel Fonseca. Voy a proceder a realizarle algunas preguntas. Algo que trae el código importante es que lamentablemente actualmente se usa, es que el abogado litigante que está preguntando le recuerda al testigo, recuerde que está bajo juramento y debe responder con verdad. Ya usted no puede hacer eso, incluso el código dice, eso es una facultad en la dirección de la audiencia del juez o la jueza. Usted, abogado litigante, usted no tiene que meterse en eso, palabras más, palabras menos. Entonces, este tono de voz, ese color en la voz, las palabras que utilizo, a ver, doña Paola, ¿sabe usted a qué se refiere la teoría cuántica de tal científico? Preguntas impertinentes, preguntas ridículas que le hacen a veces a las personas para evidenciar algún tipo de desconocimiento. Eso es lamentable. He visto, he presenciado cuando un abogado litigante a este testigo, a esta parte, se le presenta, le hace preguntas de acomodamiento, como por ejemplo, doña Paola, estamos en una sesión Teams, ¿requiere usted salir un momento para tomar agua, para ir al baño? Podemos continuar con el interrogatorio. Consideraciones de ese tipo para mí son esenciales en el interrogatorio, ya sea partes o testigos, por cuanto el defensor o la defensora eh, acredita en sus habilidades y en sus destrezas no solamente la parte técnica jurídica, que esa es muy importante, sino aquellas, eh, ¿cómo se llama esto? Competencias blandas en donde usted como persona, más bien, resulta ejemplarificante para poderle crear armonía y cierta empatía con la gestión que se está dando. Me doy más a entender. Es lamentable muchas veces cuando la persona que interroga ataca al testigo. Yo sé que cuando está declarando cosas que a usted no le sirven en la teoría del caso, pues usted tiene que entonces mejor no haber preguntado. Pero esa fue su decisión, preguntar lo que no debió. Y el testigo está declarando cosas que a usted no le sirven. Asuma la consecuencia de por qué usted cometió ese error. Si el testigo, yo le pregunto, ¿y usted vio? Yo soy el abogado del presunto agresor. A ver, señora, ¿y usted vio cómo fulanito le pegó a su tanito? Sí, claro, yo vi donde la agarró y le dio y agarró la escoba. ¿Y de qué color era la escoba? ¿Para qué le voy a preguntar más? Ya me hundió con la pregunta que le hice. No le preguntemos más. Si es un testigo ajeno, por eso la importancia de saber qué tipo de testigo es. Muchas veces como estrategia, no tengo preguntas, señor juez. Muy amable. Si yo no sé qué va a responder este testigo o esta persona, yo no la voy a interrogar. A menos de que yo esté muy seguro, muy segura de que cuando vaya a declarar, vaya a contradecir su propia declaración. A ver, señora, dijo usted que era una escoba, pero me acaba de decir que fue un machete. Ah, sí, es que yo me equivoqué. Es que se parece mucho una escoba a un machete. Cuando, señora, ¿cómo se parece mucho una escoba a un machete, verdad? Ese es el punto. Tratemos a la persona usuaria, porque el testigo, la testigo, es también parte del proceso. No es parte formal del asunto, a menos de que se trate de una aclaración de parte, pero al fin y al cabo son todas personas usuarias de un proceso judicial, de un sistema de administración de justicia.
Creo que nosotros nos tenemos que dignificar nuestra profesión, nuestro ejercicio profesional, en tratar a estas personas con sumo respeto, crear esa empatía, siempre asumir de que la persona que está allí pues, puede estar nerviosa, puede estar preocupada, puede estar cansada, puede estar pensando en otras cosas, puede incluso estar sufriendo la expectativa, la ansiedad de qué me van a resolver. Imaginen ustedes en un proceso alimentario lo que podría pensar un obligado alimentario cuando usted le pregunte directamente si cuenta o no cuenta con disposición de bienes. Y él diga, bueno, sí, sí tengo bienes, pero es que no son míos, son de mi mamá. Pero usted es las que los usa. Sí, yo los uso, pero está a nombre de mi mamá. Y entonces, en su mentalidad de esta persona que está aclarando en su juicio de valor, en este juicio de esas circunstancias, lo que está potenciando es cómo excusarse, cómo justificar que no son sus bienes. Él no va a entender de que eso se trata de un fraude o de que está violentando el artículo 20, 21 y 22 del Código Civil. Él no lo sabe, no lo va a entender. Usted sí. Entonces la estrategia de cómo preguntarle para sacarle esa información es el insumo que tiene que potenciarse para el interrogatorio, pero sin atacarlo. Más bien, yo he presenciado las estrategias de algunos abogados litigantes en donde tratan muy bien al testigo contrario o a la parte contraria. Son sumamente respetuosos, un ritualismo de cortesía, de amabilidad, y se obtiene mucho más. Se obtiene mucho, mucho más que la confrontación. Vea que usted, para que le diga, me opongo a la pregunta, este testigo está mintiendo, pido testimonio de piezas delante en media sala de audiencia, pido testimonio de piezas por falso testimonio. Ya, ya. Si ese testigo usted le iba a decir algo útil, créame que ya no le dijo nada, nada. Entonces, esa estrategia, ese color, ese ánimos, la presencia de la persona que está preguntando, vayamos bien vestidos a una audiencia, vayamos con buen ánimos, llevemos siempre una botellita de agua, un té, hagamos pausas, escuchemos, siempre pongamos mucha atención a la escucha. No, tratemos de no interrumpir. Primero escuchemos, pidamos el uso de la palabra. Siempre pidamos el uso de la palabra, no le metamos el caballo al juez o la jueza, uno no sabe con cuál juez o con cuál juez se está tratando. Podría ser uno o una que tal vez ese día perdió esa prisa y venga un poco molesto. Entonces diga, no, usted es el liguista y le voy a rechazar todas sus preguntas. Entonces, ese ánimos, esa atmósfera alrededor de la estrategia es sumamente importante. Tal vez esto, si le ponen un poquito de atención y de mente, estas habilidades o destrezas no son técnicas. No estoy hablando de técnica jurídica. No te estoy hablando de cómo plantear una serie de preguntas para obtener un resultado. Es simplemente las habilidades blandas, el respeto a la contraparte, eh, colega, abogado, don fulano, señor juez, don fulano, siempre con ese respeto, esa, esa, darle ese ritualismo digno del ejercicio de la profesión. La audiencia, para mí, es el momento cumbre del ejercicio profesional, tanto de los litigantes, las litigantes, como del juez o la jueza. Porque, en mi opinión, la dirección de audiencia es trascendental en materia procesal. Usted puede saber mucho de procesos, pero si usted no sabe dirigir una audiencia, no estamos en lo mismo, ¿verdad? Y si usted no sabe cómo litigar en audiencia, pues puede saber mucho, pero tampoco estamos en lo mismo. Entonces, esas habilidades blandas, esas destrezas en cómo realizar ese interrogatorio, apoyan mucho su teoría del caso. Y lo he visto, he observado cómo con astucia, con con esa amabilidad, con ese respeto, el litigante o la litigante ha obtenido mucho más de lo que fue a buscar. Hay una palabra, no ir a pescar así
a lo que dé, ¿verdad? No, haga toda una estrategia. Incluso pregúntele al usuario, a su cliente, mira, ¿y este fulano que fue ofrecido como testigo, quién es? ¿De dónde viene? ¿Qué le gusta hacer? ¿Dónde estaba? ¿Por qué lo conoce usted? ¿Por qué sabe de este asunto? Interrogue a su cliente de aquel testigo. Y en el interrogatorio usted le puede hacer preguntas tendientes a eso, para luego ir acorralando lo que a usted le interesa. Es muy importante esto que nos indica dentro de lo que yo llamo el litigio estratégico, ¿verdad? Porque no solo es el conocimiento técnico, que es muy importante, el proceso, esa técnica, sino estas habilidades blandas, ¿verdad? Esa ética que como abogados y abogadas se nos olvida que hicimos un curso de ética en el colegio, ¿verdad? De abogados, donde uno de los elementos importantes era ese trato a la persona usuaria, ese trato, recordar a quienes tenemos en audiencia y que no es una revancha, sino que es una audiencia con un formalismo. Y es muy importante dentro de todo esto que llama el litigio estratégico, todas estas habilidades blandas que van de la mano de la técnica procesal. Y esto es importante también recordarlo en las audiencias propiamente en la etapa de conciliación. Y esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué considera usted? Porque a veces restamos importancia a la etapa de conciliación y el Código Procesal de Familia potencia la conciliación. ¿Por qué? Porque lo importante es esa solución integral, ese donde no es perder, ganar, sino una solución integral, ¿verdad? Al conflicto de las partes. ¿Qué considera usted dentro de la actuación de la defensa pública en una audiencia de conciliación? ¿Qué debe potenciarse en esa audiencia de conciliación? Rescatando que es uno de los elementos y principios rectores del Código Procesal de Familia, que a veces invisibilizamos esa etapa y más bien se va pensando en la recepción de prueba, olvidando esa etapa tan importante en todo proceso familiar. Bien, bueno, efectivamente, como bien apuntas, Paola, el Código Procesal de Familia, en cada uno de sus procesos contenciosos, digámoslo así, fija una audiencia de conciliación e incluso fija en la audiencia de prueba la posibilidad de alcanzar acuerdos de conciliación. A partir del artículo 9, creo que del mismo código, es donde se establece la pertinencia del Instituto de la Conciliación como una forma alterna de solucionar un conflicto. Y yo creo que ahí está el núcleo duro de cómo debe ser esa actuación de una persona defensora en las audiencias de conciliación. Es la solución del conflicto. Pero ojo, el conflicto no es suyo. El conflicto no es suyo, no es usted. Usted no es el obligado, usted no es la acreedora. El conflicto es de las partes. Y son las partes las que deben brindar la solución del caso. Es decir, usted como persona profesional en derecho que asiste a una audiencia de conciliación y que por mandato legal ejerce un patrocinio legal gratuito a esta persona, pues usted obviamente le va a brindar toda la información técnica jurídica que requiera esta persona para actuar, dirigirse, comportarse en esta diligencia judicial. Usted incluso le podría sugerir algún mecanismo, alguna metodología, alguna fórmula para potenciar, alcanzar lo que se pretende. Vamos a decir de que en materia de alimentos lo que se pretende es la fijación de un quantum. Generalmente el quantum de la parte actora no va a ser la misma cifra que pretende la parte demandada. Generalmente no opera así, ¿verdad? No es tan sencillo, ¿verdad? Quiero $1,000 y la otra parte, genial, yo también quería $1,000. Y listo, no pasó nada. Eso casi no sucede. Siempre va a haber una discrepancia entre puntos de vista por cuanto yo creo que $1,000 es desproporcional y la otra parte va a decir, no, más bien es lo suficiente. Ok, como defensor o defensora, dejemos claro de que el conflicto no es suyo. Usted solamente llega a ejercer patrocinio legal gratuito, punto. Como tal, usted puede emplear estrategias, sí, primero, de entrevistarse con su cliente
y potenciar qué es lo que quiere mi cliente. Es mi cliente. Señora, ¿usted qué es lo que quiere? Señor, ¿usted qué es lo que quiere? Bueno, yo quiero que me pague tanto. ¿Y cuál sería el monto mínimo que usted aceptaría? Bueno, yo tal vez aceptaría tanto. Entonces, entre estos dos rangos va a ir el planteamiento de la propuesta de la conciliación, por allí. En ese intervalo, en esa relación de montos, pues yo como persona profesional en derecho voy a entablar posiciones con la contraparte para poder alcanzar lo que mi cliente pretende. Es decir, la fijación del monto entre los 250.000 y los 320.000. ¿Cómo? A través de la negociación. Las partes no van a negociar. Yo nunca he visto que dos personas que se detestan, que no se quieren, que se odian o que se caen mal, por lo menos, van a negociar. Aquí viene la estrategia del profesional o la profesional en derecho. Y entonces, si la contraparte tiene abogado, podríamos dirigirnos al abogado o al de la contraparte. No, no nos objetivicemos en las personas. Tratemos de dirigirnos al abogado, hablemos de parafraseo, negociación, tendamos un puente de oro, hagamos propuestas, utilicemos alternativas, eh, salgamos de posiciones y busquemos intereses comunes para poder negociar. Y tengamos claro que usted como abogado o abogada de la defensa tiene que ir con una propuesta. Usted no puede llegar a la audiencia de conciliación. Bueno, ya, ¿qué me ofrece usted? ¿Cómo? ¿Qué me ofrece usted? Entonces el otro va a responder igual. Ya, no sé qué me ofrece usted. No, usted como abogado o abogada litigante, defensor o defensora pública, usted entró a la audiencia de conciliación teniendo claro qué es lo que quiere su cliente, por qué quiere eso, qué razones le dio y justifican esa pretensión o ese intervalo en la pretensión, y usted va a llegar a hacer una propuesta. Claro, aquí también viene un tema de esas habilidades blandas, ¿verdad? ¿Cómo yo voy a vender la propuesta? Vea, señores, que queremos 350.000, sí o sí, o va para la cárcel. Yo no sé si esa señora va a conciliarle en esos términos. Tampoco sé si venderle la idea, como he escuchado, nunca lo he visto, de que vea, es mejor que concilie con ese monto, porque este asunto se va por muchos años y este despacho está muy colapsado. ¿Verdad que sí, señor juez? Y el señor juez dice, sí, 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 sí. Esa tampoco es una forma de conciliar. Tampoco es una forma de conciliar como que vea, es que ya son las 11:40, yo tengo que ir a almorzar, concilie ahora con ese monto, porque ahorita tengo la otra audiencia. Esa es no es otra forma de conciliar. Las conciliaciones tienen que tener su debida programación, su estrategia inclusive. Usted no llega a conciliar bateando o con lo que aparezca, no, usted ya tiene que ir con un guión, con un perfil, ojalá con toda la información de la demanda, de la posible contestación, de las pruebas, para poder negociar. Hay un concepto que es sacar el man. Sacar el man es como, en conciliación, es como el jaque mate. Ok, mira, te estoy ofreciendo, te pedí 320, me acabo de bajar a 280, conciliemos en 280. No, es que mire que, bueno, vea, mi cliente tiene información y se la presento en este momento de que usted tiene estos ingresos en la cuenta bancaria. ¿Cómo usted justifica estos ingresos para poder potenciar, para no potenciar un arreglo en la fijación del monto de tanto? Entonces, ahí saqué mi man, jaque mate. O mire, tenemos información de que documental, y que se la presento en esta confidencialidad de la audiencia de conciliación, dejó claro, la audiencia de conciliación no es un acto probatorio, la audiencia de conciliación no es un adelanto de criterio de la persona juzgadora, es una audiencia oral, privada, confidencial, no se graba inclusive ni en audio ni en video, porque las partes están ahí sumergidas en una negociación.
Lo que se necesita es la solución del conflicto. Entonces, a través de todas esas estrategias blandas y técnicas jurídicas, técnicas de conciliación, pues vamos a potenciar el acuerdo. Algo que a mí me parece importante decir, actualmente, no sé qué porcentaje podría ser o qué relación de 6 de 10 o 4 de 10 audiencias de conciliación, la parte obligada sea persona sin patrocinio letrado. Y esto es importante dejarlo claro porque, en mi opinión, esa autopostulación procesal causa indefensión. No, jamás nadie me va a poder convencer a mí de que ir a una audiencia de pensiones alimentarias para conciliar sin abogado o sin abogada me beneficie. Por lo mínimo, la recomendación de siempre es vaya con un abogado, vaya con una abogada, por lo mínimo. Y aquí estamos hablando de la trascendencia de la fijación de un monto. ¿Qué tal si yo me obligo a un monto que no puedo pagar, que me va a desencadenar no solamente un apremio corporal, sino también una deuda de pagar a título ejecutivo por 6 meses? ¿Me explico? Yo creo, partiendo de la buena fe, obviamente no podemos hablar de un patrocinio infiel, ¿verdad? No, jamás vamos a hablar de un patrocinio infiel, pero sí tener la contemplación de que la persona que está de frente no tiene por qué saber de derecho, no tiene por qué entender cuál es el núcleo duro, las consecuencias de esto. Yo, como persona juzgadora, interpreto de que el juez o la jueza en esas audiencias tiene que extender más su rol, ¿verdad? De equilibrio, balance entre las partes, y obviamente sin brindar asesoría a la persona deudora, pues sí brindarle la información correspondiente de los efectos de este posible acuerdo. Vea, señor, si usted gana 500.000 colones al mes, ¿cómo se está obligando a pagar 800.000? Me voy a entender. Pero como en el rol de persona defensora pública, yo considero de que esa contemplación en el lenguaje, en la explicación, en la propuesta es muy, muy importante. Y reitero, el conflicto no es suyo. Usted trate de sacarse los prejuicios, mitos, preconcepciones que todos y todas tenemos. Lo importante es reconocerlos. Y entonces, cuando entremos a una audiencia, apliquémonos solamente, aboquémonos al caso concreto, al litigio en concreto, a las pretensiones de la parte que yo represento, con el sumo y absoluto respeto a la contraparte para poder propiciar esa dichosa salida alterna. Cuando los acuerdos son, cuando los acuerdos son efectivos, es porque hubo una negociación adecuada. Es decir, hubo un respaldo, una igualdad, un balance en las decisiones y en las propuestas que cada una de las partes se fijó. Y esto no implica que sea una audiencia de 6 horas, puede ser una audiencia de 15 minutos. Lo importante es que las personas, a esas que se están obligando, que están pactando esta solución, la solución venga de ellas, venga para ellas, satisfaga sus intereses comunes, todas sus circunstancias alrededor del conflicto familiar que tienen, evidentemente. Sí, efectivamente es muy importante entender este rol, ¿verdad? Y entender de quién es el conflicto, entender el rol de la defensa pública, entender la participación de las partes y tener muy claro esa actuación ética, ¿verdad? Porque cuando se apropia el conflicto, la persona que da ese patrocinio letrado, hay una confusión, ¿verdad? Y una confusión que podría dar al traste a una solución armónica de la parte de su conflicto. El último punto, y no menos importante, es ¿qué recomendaciones usted brindaría? Porque es un aspecto que ha causado como cierta preocupación y me llama poderosamente la atención, pero por eso la pregunta, ¿qué recomendaciones haría usted para un alegato de conclusiones? Ahora que el Código Procesal de Familia incluso lo introduce en el proceso alimentario, ¿verdad? Y esto ha causado una controversia tal de
cómo hacer un alegato de conclusiones. ¿Qué elementos considera usted que son importantes en general en el proceso familiar para ese alegato? Bien, ciertamente es una novedad, al menos en el proceso alimentario. En materia de familia lo tenemos en los procesos de filiación. Y por algunas disposiciones del Tribunal de Familia hasta se ha introducido en procesos de violencia doméstica. Bien, ese es el cierre. En otras materias, en algunos procesos, hay un alegato de apertura y hay un alegato de conclusiones. El alegato de apertura, que tal vez no lo tenemos nosotros, nosotras, en estricto sentido, en este Código Procesal de Familia, pues el alegato de apertura es la demanda o la contestación, dependiendo del rol procesal. Pero en otros procesos, en audiencia, las personas se ponen de pie, intervienen delante del tribunal y dicen qué van a demostrar, qué van a probar y qué van a obtener en este juicio o en esta audiencia. Y, consecuentemente, en un cierre, van a determinar qué consiguieron, qué alcanzaron, qué demostraron en este juicio. En mi opinión, el alegato de conclusiones es un cierre. Es cuando usted, como persona litigante, debidamente preparada, usted no hace un cierre de una audiencia de 6 horas en 5 minutos. Usted no hace un cierre de una demanda de 20 hechos con una contestación de 20 hechos contestados con una formulación de pretensiones contrarias de 15 hechos contestados negativamente. Usted no lo hace en 5 minutos. Usted se prepara para hacer ese alegato y conclusiones. Usted no va a ir a repetir la demanda, tampoco va a ir a repetir la pretensión. Usted no le va a hacer, no, usted no va a cerrar con las terribles actuaciones de la parte contraria en audiencia. Tampoco no va a hacer un cierre cuestionando, criticando la dirección del juez o la jueza o del tribunal en audiencia. Usted hace un cierre que, de acuerdo con su teoría del caso, ha beneficiado la obtención de lo que se ha pretendido en este asunto. Hablemoslo pues, con sumo respeto ante la autoridad judicial y la contraparte, de la cual usted va a saludar. Buenos días, buenas tardes, señor juez, señora jueza, señor colega, abogado litigante de la parte contraria, don fulano, doña fulano. Procedo a rendir mi alegato de conclusiones en el caso que nos ocupa el día de hoy. Esta representación, y usted comienza a desmenuzar lo que usted en aquella demanda, que en el escrito inicial, alegó y peticionó. Luego va a descifrar cómo lo que usted trajo de prueba acredita todos estos hechos para alcanzar su pretensión. Puede incluso desmeritar la prueba contraria para desacreditar la oposición de la contraparte. Y por último, acceder a lo pretendido. Estoy describiendo en palabras muy sencillas una sentencia, un resultando, considerando de hechos probados y no probados, un sobre el fondo y una parte dispositiva. Usted no está dictando una sentencia, pero la está escribiendo. En mi alegato de conclusiones procedo a rendir las siguientes menciones. Este asunto inició con un proceso alimentario de fulana de tal a favor de fulanito de tal, quien cuenta con 12 años de edad. En este asunto se pretende, la señora tal pretende la fijación de un monto de tanto. Fracasada la conciliación, hemos probado a través de la testimonial de fulano sutano hechos como posibilidad 1, posibilidad 2, posibilidad 3. Con prueba documental número tal, demostramos hecho número 4 respecto a tales ingresos y tal titularidad de bienes. De la contraprueba acaecida en este asunto,
se descalificó con prueba documental número tal el dicho de la testigo número tal, fulana de tal, en cuanto a esto y esto y esto. Así las cosas quedan en evidencia que lo pretendido por mi representada no solamente es una suma urgente, necesaria, proporcional, racional con respecto a tal. Y usted allí, en concreto, en sencillo, describió todo lo que pasó en la audiencia, se lo puso así al juez o a la jueza como alegato de conclusión. Usted no pelea en alegato de conclusión. Usted no le discute a la contraparte. Usted no pelea con el juez o con la jueza. Usted no hace nuevas pretensiones en el alegato de conclusiones. Es que se me había olvidado que quiero también, pido como adición. Ya. Usted no está en ese momento. Hay un tema de preclusión procesal. Usted solamente está para conclusiones. Usted no ofrece prueba en el alegato de conclusiones. Y pido como prueba para mejor resolver que se reciba a testigos 1, 2, 3, 4, que se haga un reconocimiento judicial y 5 peritajes. Pero ¿cómo? Si estamos en alegato de conclusiones. Ya todo aquello precluyó. Usted en alegato de conclusiones simple y llanamente concluye. Obviamente concluye favorable a su teoría del caso. Y ojo con esto que acabo de decir. Pongo de ejemplo los procesos de filiación cuando se trata del desplazamiento de la paternidad. Hablo de esos asuntos de reconocimiento, de impugnación de reconocimiento, donde se impugna por error o falsedad la filiación del niño o niña adolescente. Y resulta que sale el ADN positivo. Es decir, biológicamente, ese niño o niña adolescente sí es hijo del actor que impugnó el reconocimiento. Obviamente, usted tiene la sentencia perdida. Porque si el ADN dice que usted es el tata, punto, se acabó. Pero ¿qué es lo importante aquí? Hablando del tema de conclusiones, del alegato de conclusiones, efectivamente esta representación no puede obviar de la verdad biológica de la prueba del ADN, ante las circunstancias que se alegaron, eventualmente las dudas provocadas en la psiquis de mi representado fue lo que culminó en la derivación de esta acción, la cual evidentemente carece de todo sustento por cuanto, como dije, la verdad biológica es contundente. Es por ello, y atendiendo la buena fe, pido que se me exima el pago de condena en costas. Entonces, vean que ya no estoy defendiendo mi pretensión, estoy pidiendo que no me condenen en costas, porque es el resultado casi obvio, procesalmente eminente, ante una resolución que declare sin lugar mis pretensiones. Bueno, en materia de alimentos, mutatis mutandi, vamos a decir de que yo, pensemos que soy el gigante de la parte obligada, pues fue contundente en la demostración de las posibilidades. Voy a pedirle a la autoridad judicial que, de acuerdo con principios de racionalidad y proporcionalidad, se fije un monto de tanto, porque le tengo que decir suma, no le voy a decir, fije lo que usted quiere, no, aterrice, ponga la decisión, ponga lo que ustedes quieren, fije el monto de tanto, y atendiendo principios de buena fe o la voluntad de mi representada en atención a los principios de buena fe procesal, se exima de la condena en costas. Digo esto porque se ha creado el mito de que en materia de alimentos no procede la condena en costas. Y dicen que por la naturaleza de la materia, ¿verdad? Por la especialidad de la materia. Por la especialidad. Ajá, mentira. Sí procede, siempre ha procedido. Claro. Entonces, utilicemos ese alegato de conclusiones para sembrar en la psiquis del juez o la jueza o el tribunal, pues, mis posiciones, mis intereses en la decisión del caso concreto. Repito, es concluir, no es ampliar pretensiones, no es ofrecer prueba.
tampoco es formular gestiones impertinentes como, qué sé yo, bueno, y después de todo lo dicho, pido como medida cautelar que se... Ya usted se acabó esto, ya el momento procesal terminó. Efectivamente, agradezco mucho porque estos insumos para el alegato de conclusiones son muy importantes porque a veces se confunde eh, que una conclusión no es venir a volver a leer la demanda, a leer la contestación, sino que es una correlación de lo que usted planteó como parte de su pretensión con la prueba recibida, con la prueba aportada y que se acreditó y que incluso la parte con la contraprueba vino a desmeritar, aportar e introducir la prueba documental. Es toda una correlación de su pretensión con la prueba y decir entonces que esto da como resultado que declaren con lugar su pretensión, ¿verdad? Entonces es sumamente importante. Agradezco mucho esta entrevista porque va a ser de mucha relevancia y mucha importancia en el curso de litigio para la defensa pública que va a ser para la formación inicial. Muchísimas gracias, don José Miguel, por este espacio y este insumo de capacitación que va a ser muy importante. Agradecido con vos, Paola, y un gusto apoyarte. Gracias, muy amable.